Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Como ya va siendo costumbre, este video forma parte de la campaña Go Gaio. Y para hacer el triple combo en teorías o cosas que tengan que ver con el anime, me pareció una buena idea hablar de el Wallace, también conocido como Wallis. Este personaje ha quedado un tanto olvidado con el paso de los años, pero tiene a mi parecer una especie de halo de misterio que gira sobre él, por no decir que el punto central de esto es su misión. Pero antes hagamos una introducción al mismo. Wallis es un personaje que fue introducido como coprotagonista en la película de Digimon Adventure 02, la que tiene un nombre estúpidamente largo. Vamos a dejar de lado la versión de Fox porque cortó como 20 minutos de esta película y trata de enlazar a Wallis con Onward Game, cuando él mismo recién aparecía en este producto. Por lo que la versión de Fox no solo es una porquería, sino que tampoco es canon. Y bueno, ¿qué les digo? La aparición de Wallis es complicada. Como saben, en Digimon todo es canon, con excepción de un par de cosas. Ahora bien, de todas las películas de Adventure, esta es la única que no se puede ubicar temporalmente en ningún momento que cuadre o haga sentido. Es decir, podemos simplemente argumentar que los elegidos están de vacaciones, que es el plot de la película. Pero si nos preguntamos en qué punto de la serie pudo ocurrir este evento o dónde ponerlo, no hay ninguno. Y la situación se vuelve más problemática si tenemos en cuenta que Wallis no aparece con los elegidos internacionales. Es más, este personaje, según la propia OVA, es de la primera tanda o ola de elegidos. Para que me entiendan, según una carta que venía en un CD-drama donde este personaje aparece, él mismo tiene 11 años. En la película él dice que obtuvo a sus Digimon hace 7 años, o sea, en 1995 a sus 4 años. La cosa con esto es que la forma en la que obtiene a sus Digimon es súper rara. Según sus propias palabras, su madre se pasa mucho tiempo en internet y un día encontró un huevo, y es como... ¿Nani? A su vez explican que Gumimon y Chocomon son Digimon gemelos. No sé si esto hace alusión a que vienen del mismo Digitama o que Wallis consiguió otro. Otra cosa rara, aunque lo tomaría más como curiosidad, es que Wallis se refiere todo el tiempo a sus Digimon como Gumimon o Chocomon, pese a estar en etapas evolutivas más altas. Y según su reacción ante la evolución de Terriermon, esa fue la primera vez que ocurrió. Además de que este jamás fue al Digital World. Por lo tanto, Wallis es un elegido desde 1995, el cual no se involucró en ningún tipo de incidente hasta 2002. Es decir, alguien que no tiene experiencia. Pero hablemos de 1995. Este es el año donde se desarrollan los eventos de la primera animación de Digimon, que sirve de piloto a Digimon Adventure. La explicación de dicho evento es que resultó ser una prueba de las habilidades de crianza de Taichi y Hikari. Y esto es importante por lo siguiente. Cuando un niño se vuelve un elegido tiene una misión, una tarea asignada. Esa es la diferencia fundamental entre elegidos y tamers que tratamos en este video. Este elegido fue uno de los primeros de la tanda que nosotros conocemos. Tiene un caso extremadamente peculiar al tener dos Digimon, y porta un Digivice que seguramente se generó una vez que adquirió a sus Digimon. Ahora, la pregunta importante y el misterio del personaje es, ¿cuál carajos era la misión de Wallis? Viendo toda la película y tomando de ejemplo a Tree, sí, a Tree, mi conclusión es que Wallis fue elegido para controlar a Chocomon o purificar al mismo. En la película, hacia el final, cuando este se vuelve Cherubimon Vice, hay varios diálogos e incluso una escena donde se da a entender que el Digimon tiene otra entidad en su ser, y que no es él mismo el que efectúa todo eso, valga la redundancia. Llamemos a esta otra entidad poder oscuro o corrupción, a falta de, bueno, cosas más creativas. Al destruir dicha corrupción, junto antes de que el Digimon muera, Cherubimon se purifica, lo cual estaría corroborando esto. Además que quizás no lo notaran, pero el Digivice de Wallis produce un sonido de alerta justo cuando Wendinmon aparece delante suyo, como indicándole algo. Ya que estamos con Wendinmon, su perfil recalca que es una evolución oscura, que no es un tipo del todo malo y en lo profundo de su corazón tiene un lado amable. Lo cual, bueno, se podría tomar como una referencia. A su vez, este Digimon Adult es capaz de manipular el tiempo, el espacio, pasar a través de dimensiones y crear las suyas. Sí, el tipo está mamadísimo a niveles enfermos, lo que significa claramente que es súper peligroso, digno de una misión para un elegido en concreto, y toda una película la cual es bastante extraña y turbia en algunas partes. Ya que estamos con eso, la película también confirma que Chocomon renació y nos muestra una imagen al finalizar los créditos donde se ve a Wallis con su Bloodmon y Terriermon. Me pareció muy interesante hablar de este personaje porque sin joder es uno de los elegidos más poderosos del universo de Adventure. Tiene dos Digimon de compañero y según Mirai se necesitan cualidades especiales para eso, y las evoluciones de los mismos son bien polentas, siendo que Rapidmon Armor apareció antes que el Rapidmon normal y tiene el poder de un Ultimate. Por no decir que el Digimon de Wallis, véase Terriermon, es el único que tiene una compatibilidad total con el Digimental del destino, que produce dicha evolución. Además, pudimos observar similitudes con Tree, como que Wallis tiene la misma misión que Meiko, o ambos Digimon tienen formas malignas,
Y... Esperen, ¿no es entonces Tree un plagio de esta película mezclado con parte de la trama de Sabers e intentando tener una onda de Tamers?